En primer lugar, la doctora María Claudia Martínez Beltrán. Ella es abogada y economista de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de la Competencia y societaria de la Universidad Javeriana y magíster en Derecho de Competencia de King's College London. Es docente a nivel de pregrado y posgrado de la Universidad de Rosario y Universidad Javeriana. En segundo lugar, tenemos al doctor Guillermo Sosa González. Él es abogado y docente de la Universidad Externado de Colombia, especialista de la misma universidad en Derecho Financiero y Bursátil, máster en la Universidad de Barcelona, España, en Estudios Jurídicos y Económicos Internacionales. Actualmente es socio de Lizarazu, Sosa, Peña y Lozano Abogados. Finalmente, para moderar este último panel, tengo el gusto de darle la palabra al doctor Diego Cardona. El doctor Cardona es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho de la Universidad de Chicago. Actualmente es socio de la firma Filipe Prieto Carrizosa, Ferrero Deu y Uria. Bienvenido. Gracias, gracias por la presentación. Buenas noches ya. Voy a empezar también con agradecimientos. Por respeto voy a empezar primero con la asociación, pero la verdad es que el agradecimiento es para los sobrevivientes que siguen acá. Vamos a tratar de hacer esto más breve y, como decía un profesor muy sabio mío de la universidad, para compensar que estamos empezando tarde, vamos a terminar temprano. Entonces, y la verdad es que va a ser así porque mi introducción fue asumida de manera esplendorosa por el doctor Miranda, y entonces ese tiempo claramente se va a cortar. Nuestro panel es sobre los retos de la aplicación de la decisión 608 y la delación. Voy a literalmente enfocar la discusión o la conversación que vamos a tener con Guillermo en 3 o 4 puntos que básicamente voy a estar repitiendo lo que dijo el doctor Miranda, pero son como los puntos básicos para enfocar el tema. Primero, la delación ha probado ser la herramienta más eficaz para combatir carteles. Segundo, los países de la comunidad andina, específicamente Perú, Colombia y Ecuador, introdujeron sus programas de delación en sus regímenes de competencia, digamos que a partir del año 2008, 2009, digamos que en 2009, alrededor de 2009. Esto fue con posterioridad a la expedición de la decisión 608 de la CAN, que no tiene un régimen de delación. Tercero, el caso de la investigación de del cartel de los papeles suaves que inició y culminó la Secretaría General de la Comunidad Andina, con sanciones a unas empresas que ya habían llegado a unos acuerdos por colaboración específicamente con la Autoridad de Competencia Colombiana y que una de ellas estaba iniciando una aplicación para un programa de delación con la autoridad ecuatoriana, y con la desclasificación de la información de ese expediente de delación y la solicitud con base en esas pruebas y remisión de esas pruebas a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que la Secretaría General de la Comunidad Andina hiciera la investigación por un supuesto o por una aparente conducta que había tenido una dimensión regional más allá de una dimensión netamente global. Esto, y también lo decía el doctor Alfonso muy claramente, pues ha generado toda suerte de incertidumbre respecto del futuro de los programas de delación, específicamente en la comunidad andina. Se han levantado críticas desde todos los sectores, empezando por las autoridades de competencia colombiana y peruana, que han manifestado, digamos, su oposición con base en distintas razones de jurisdicción, de dobles sanciones,
de falta de un proceso oficial, de ausencia de una verdadera investigación por parte de la CAN, de falta de respeto a los programas de delación nacionales en las jurisdicciones. Pero muy interesante, digamos, que las discusiones o las críticas no se han centrado y no se han quedado específicamente en el fuero de los países de la subregión. Ha habido, y es un artículo interesante que se llama El llamado en armas para proteger o para salvar los programas de delación en América Latina, y es escrito por personas externas a la subregión, por gente de la comunidad de competencia externa a la subregión, en los que ellos dicen que debido, digamos, a estas características mucho más extensas de la subregión de los actores de los mercados y a esta incertidumbre sobre la confidencialidad, pues que este caso que adelantó y que sancionó la CAN no solo va a llevar a poner en riesgo los programas de delación de los países de la subregión, sino que inclusive puede llegar a poner en riesgo los programas de delación de otras jurisdicciones de América Latina, específicamente de México, de Brasil y de Chile. Ese creo yo que es el contexto de nuestra discusión, de nuestra conversación del día de hoy, y con eso lo dejo ahí. Yo voy a empezar con la primera pregunta, y es la siguiente: ¿cuáles son los principales problemas que ustedes ven? Esta pregunta va a ser para los dos, actualmente asociados a la delación y a la aplicación de la decisión 608, y me gustaría de pronto empezar por usted, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a la asociación por extenderme esta invitación, y por supuesto a todos los que están presentes. En el marco teórico, lo que uno normalmente oye es que el cartelista no duerme tranquilo, y él, buscando una paz, decide ir a la autoridad de competencia y confesarse, arrodillarse, en fin. Pero eso me parece como un análisis muy idealista, muy simplista, poco real. Un cartelista sabe que si va a la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso nuestro, pues está yendo a la boca del lobo, porque ya no puede decir, después de haber ido, qué pena, me arrepentí, devuélvame mis pruebas, porque la Superintendencia igual de oficio lo puede investigar. Se está exponiendo a que la Superintendencia le diga: a mí me parece que sus elementos no son suficientes, no lo acepto. O incluso, aunque lo admita en el programa de beneficios por colaboración, se expone a responsabilidades de otra naturaleza. Responsabilidades civiles, ya vimos lo que ha sucedido y lo que está por suceder, especialmente con las acciones populares y en grupo. Acciones penales. Nosotros sentamos acá a un penalista y nos arma 3 tipos penales de lo que estemos haciendo acá: concierto para delinquir, injuria, extorsión. Y un penalista fácilmente establece una responsabilidad penal, y ahora pues, se está debatiendo la posibilidad de hacer una modificación al Código Penal para introducir responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y también en casos extremos pueden haber inclusive responsabilidades de orden fiscal, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de temas de compras públicas, inclusive, aún siendo privados, pero que manejen o que tengan incidencia en recursos públicos. Luego, hay una serie de elementos que hacen que la decisión de ir a la autoridad de competencia a confesarse sea una decisión muy compleja en la vida real. Y si a eso le agregamos un elemento de incertidumbre, que es esa compañía, por el hecho de estar en otros países de la región, o por el hecho de exportar, o por el hecho de tener unos distribuidores en países de la región, también lo pueden investigar, lo pueden sancionar con unas multas pues, bastante altas. Entonces, a mí me parece, con esta introducción, que pues infortunadamente la decisión 608 generó un problema de incertidumbre que afecta la decisión de alguien que quiera colaborar con cada una de las autoridades locales. La decisión 608 genera un problema en la aplicación de los programas que
clemencia en cada uno de los países. Pero adicionalmente tiene otros problemas. Es, si yo fui a la autoridad local, entregué unas pruebas, esas mismas pruebas me las va a sacar la autoridad regional y me las va a dar una prueba de confesión, pero resulta que yo esas pruebas las entregué para reconocer un cartel en Colombia. Yo jamás las entregué para reconocer un cartel por fuera de Colombia, pero le están dando ese alcance, le van a dar esa connotación, la van a entender como una confesión, descontextualizando totalmente los elementos probatorios y utilizándolos en un escenario distinto para el cual fueron pensados. Entonces, adicional a que genera un problema grave de desincentivo, genera un problema grave de seguridad jurídica, que viola cuando menos, podría decir, unos 5 principios: principio de no autoincriminación, principio de confidencialidad, principio de legítima confianza. Y adicionalmente, pues en el caso nuestro, resulta que hay un tema de celos de las autoridades, las locales, entre ellas, y entre las locales y la regional. Y la autoridad regional, como no tiene facultad de instruir y de recaudar pruebas, delega esa facultad en las autoridades locales. Es decir, la SGCAN delega en las autoridades locales de cada uno de los países la labor de recaudar las pruebas que han sido decretadas en el plan de investigación. Pero obviamente las autoridades locales están defendiendo su investigación, que de alguna manera la sienten amenazada por la SGCAN, y entonces no va a haber ánimo de cooperación ni colaboración. Entonces, para no extenderme más, pues la problemática relacionada con la 608 y los programas de delación es toda. Y pues bueno, no quiero continuar porque creo que eso será objeto de preguntas adicionales. Bueno, Guillermo, gracias. María Claudia, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo como todos quiero agradecer también a la asociación por la invitación y a ustedes por compartir este panel conmigo. La buena noticia es que somos el último panel y ya casi nos vamos al cóctel. Y voy a responderte, no sin antes decir que en esta silla me siento como Gabriel en la foto que salió en el periódico con todos sus... Ahora sí te respondo. Yo creo que ahorita no existe incertidumbre. O sea, definitivamente el hecho de que la decisión 608 no integre un programa de delación, es claro que para los carteles andinos, por llamarlos así, no hay posibilidad de delatar, porque considero que es clara la competencia de la CAN en el tema de carteles regionales, y por ende, si no existe plan de delación o programa de delación andino, pues no se debe aplicar la legislación de las autoridades nacionales. Eso claramente tiene muchos problemas que ya lo hablaremos en las demás respuestas a las preguntas, pero es importante identificar que aunque el delator sí quisiera o un participante en un cartel quisiera delatar, en este momento le tiene mucha incertidumbre, por decirlo así, frente a lo... Ya no existe la incertidumbre en realidad porque ya sabemos qué pasó, pero básicamente si participa en un cartel regional tendría que esperar a ver si en algún momento lo van a investigar o no, lo cual eso afecta la competencia al consumidor y a las autoridades de competencia. Gracias, María Claudia. Creo que entonces una primera pregunta, y de pronto esto también resume el tiempo del panel, es que no hay problema. Pues sencillamente, pues para una conducta que se encuentra en una situación en que pueda tener efectos de dimensión regional, pues sencillamente la delación no es una opción. Ahora, eso nos lleva a la segunda pregunta, y la segunda pregunta es entonces si debería reformarse la normativa de competencia de la CAN o como alguien decía por ahí, derogarse con el propósito de incorporar una norma que efectivamente tenga un programa de delación que traiga todos esos
beneficios que discutíamos, que se discutían en los paneles anteriores y que nuevamente sea una herramienta eficaz para combatir carteles de dimensión regional. Y de pronto empiezo por ti esta vez. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la solución sería que, pues hay dos soluciones: o que se acabe la decisión 608 y eliminarla por completo y que no haya una autoridad, digamos, regional para carteles regionales, o más bien modificarla, que eso sería por lo que yo me inclinaría, modificar la decisión 608 para crear un programa de delación en el que los agentes puedan delatar los carteles regionales y pues así esta incertidumbre de la que muchos hablan pues se acabe por completo y se beneficie tanto la competencia como el consumidor como la autoridad. Entonces mi opción sería una reforma a la decisión 608 para integrar un programa de delación. Eso sí, lo que pasaría ahí es que los agentes que vayan a delatar tendrían que estar muy seguros frente a quién delatar, si su cartel es nacional, si su cartel es regional, porque si van a la autoridad equivocada, pues podrían tener consecuencias distintas. Ok, Guillermo, la misma pregunta para usted. De pronto, una vez responda a esa, podría explicarnos cuáles retos vería usted en la incorporación de un régimen de delación en la normativa de la CAN hoy en día. Bueno, yo creo que uno primero debería iniciar el análisis es por pensar, como ya lo anticiparon, si hace sentido que haya un régimen de competencia regional en el caso nuestro. Porque, como siempre ocurre, nosotros importamos figuras de otros ordenamientos, pero nosotros no somos la Comunidad Europea. Estamos en un nivel de escala y desarrollo de integración muy lejano, inferior. Y yo creo que nunca vamos a llegar a ser la Unión Europea. Es más, me parece que lo que evidencia la CAN es que cada vez se echa para atrás en la salida de miembros, en el obstáculo para el comercio interior. Entonces, pues uno diría, si yo tengo unos regímenes de competencia local que han funcionado con relativo éxito en el caso de Colombia, en el caso de Perú, ahora en el caso de Ecuador, pues, ¿para qué voy a introducir un elemento que me haga ruido ahí y que me genere problemas? Es decir, ¿cuál es el costo y cuál es el beneficio que estoy obteniendo? Y a mí me parece que es más costo que beneficio. Yo creo que pues, por lo menos desde un punto de vista muy respetuoso de la CAN. La CAN puede funcionar y actuar para muchas otras actividades, pero en el régimen de competencia me parece que, dada la manera como está estructurada, pues no tiene sentido que exista. Ahora, eso podría ser objeto de todo un debate. Podemos aquí entretener un tiempo, pero dejando de lado eso y asumiendo pues que la realidad es que hay un régimen de competencia comunitaria, pues yo sí creo que de mantenerse el régimen de competencia, pues uno podría considerar que podría llegar a tener sentido la figura del programa de colaboración a nivel regional, pero eso no puede ser de la manera en que está. Hoy en día, ¿qué encuentra uno? Hay unas normas en materia de competencias sustanciales y procedimentales de cada uno de los países miembros, y hay unas normas sustanciales y procedimentales a nivel subregional, pero no hay integración entre unas normas y otras. Es decir, lo que hay es una sobreposición, y entonces no tenemos un sistema integrado, ni en la parte de las normas, porque cada régimen tiene aunque unas disposiciones particulares, pero las violaciones no son necesariamente iguales, ni en la parte de los procedimientos, mucho menos en la parte de sanciones, ni en la parte de prescripciones. Es decir,
Me parece a mí que si, aún asumiendo que debiera mantenerse el régimen de protección de competencia andina, aún entendiendo que introducir la delegación puede de alguna manera eliminar ese riesgo de incertidumbre que existe, esas dos premisas de todas maneras llevarían a una circunstancia en la cual debiera haber todo un desarrollo, toda una arquitectura jurídica de verdaderamente algo de comunidad o algo de integración, pero no lo que existe, que es un remedio, por lo menos en el tema de protección de la libre competencia, que pues realmente se vuelve supremamente complejo entender desde la competencia, dónde empieza la competencia de uno, dónde termina la otra, por qué uno no tiene facultades para recaudar pruebas, por qué las prescripciones son distintas, por qué cuando la autoridad local inicia una investigación no le avisa a la SGCAN, por qué la SGCAN no le avisa a la autoridad local. Y por supuesto en materia de delación tendría que haber un desarrollo muy amplio. Por ejemplo, en materia de delación podrían haber circunstancias de programas de clemencia concurrentes o debería ser casi que a prevención. La figura del marcador de si yo entro como primero, como uno, como dos, se debe mantener en todos los países de la región o solamente se mantiene en el país donde yo denuncié y los demás pueden quedar sujetos a la interpretación y valoración de cada autoridad de competencia local. Y así uno podría encontrar que hay muchas cosas para poder entender que si queremos verdaderamente que haya un sistema de integración en temas de competencia y en particular en materia de delación, pues definitivamente tenemos que hacer a nivel de integración normativa un esfuerzo pues mucho más serio y en un ejercicio mucho más robusto para que haya un ordenamiento jurídico que no esté con esa circunstancia de lagunas y vacíos que pues lo único que generan es incertidumbre para el operador jurídico, la SGCAN y las autoridades, pero también pues una circunstancia de riesgo enorme para las empresas. Gracias. Sigo contigo, María Claudia. Cuéntanos tu opinión sobre cuáles son los principales retos que tú ves para la implementación de un régimen de delación en la normativa andina. Bueno, primero que todo, lo ideal sería que se adicionara la decisión 608, que eso digamos que ya implica una voluntad de todos los miembros de la CAN para reformar ese régimen de competencia andino, que eso ya es un primer reto, ¿cierto? Lo segundo es que en caso de que no se pueda hacer esta reforma, por lo menos que existan reglas de cómo sería el procedimiento o actualmente cómo está la decisión 608, cómo se podría aplicar de alguna forma la delación como una herramienta para combatir carteles en cada una de las jurisdicciones nacionales. Lo cierto es que ahorita es muy difícil, pues precisamente los retos es que es muy difícil tanto para las autoridades como para los mismos agentes que han participado en carteles saber qué hacer, porque cuando se tiene la voluntad de delatar, pues lo primero que quieren hacer es precisamente lo que decía Guillermo, y es dormir tranquilos, digamos que piensan principalmente en eso, pero realmente el reto ahorita está en que ahorita no pueden dormir tranquilos de ninguna forma, porque si tratan de implementar una estrategia, pues como no existen reglas claras, pues se podrían llevar una sorpresa por otra interpretación distinta que existe en las diferentes jurisdicciones o en la CAN misma. Entonces, eso por un lado. Otras cosas que también coincido con Guillermo, y es que básicamente como se le ha delegado a las autoridades precisamente llevar a cabo toda la investigación, pues en nombre de la CAN, pues no existe un mínimo de principios que tengamos que va a coincidir todas las jurisdicciones en cómo se deben recaudar las pruebas, la inmediación de la prueba, cómo es, si realmente participa la CAN o si es realmente la autoridad de competencia aplicando sus principios. Entonces son diferentes retos, pero es más como un desarrollo que yo creo que se puede ir dando con el tiempo,
y pues con el tiempo vamos aprendiendo, y también pues que existen ya internacionalmente varios programas de delación regionales, por no decir el de la Comisión Europea, que funcionan y que no es necesario uno aprender de ceros, sino simplemente podemos aprender de lo que ya han aprendido en otras partes. Gracias. Cuando nos sentamos como los tres a discutir sobre este panel, abordábamos y veíamos como ciertos temas puntuales que nos llamaban la atención y que nos parecía que podían ser problemáticos en cuanto a lo que existe hoy en día y digamos que para efectos de poder dar tranquilidad o dar la certeza a los potenciales agentes que participan en conductas regionales para poder llegar a digamos que un programa de colaboración con una autoridad regional o en un caso específico con una autoridad local, luego dentro del marco de una conducta regional. Hablábamos y me gustaría como que conversáramos un poco sobre eso. Hablábamos, por ejemplo, sobre los aspectos procesales, y ya lo que usted comentaba por encima hace un minuto. Y me gustaría que profundizáramos un poco en ello. María Claudia, hablaba sobre la eliminación de la prueba, sobre las normas que existen hoy en día en la decisión 608 acerca de cómo se practica la prueba y de los retos que eso trae pues, para efectos de una aplicación por delación. Sí, yo creo que en eso, es decir, los retos son todos. Porque cuando la SGCAN adelanta una investigación con elementos probatorios que fueron recaudados en desarrollo de un programa de clemencia en algunos de los países miembros, corre el riesgo de que hagan un traslado de las pruebas. Y entonces utiliza los testimonios, las declaraciones, todas las pruebas documentales que fueron entregadas en la delación, pero también en el marco de la investigación adelantada en ese país, y la SGCAN lo que hace es un traslado. Pero ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que los sujetos procesales no sean exactamente los mismos. Puede ocurrir que yo pude haber participado en el debate probatorio que tuvo el recaudo de una prueba en un país, pero me la están trasladando sin que esa prueba se ratifique o se controvierta para darle un alcance regional. Y pues en materia de documentos o de declaraciones que fueron entregados en el marco de un programa de colaboración por parte de algunos de los sujetos, pues esos también los trasladan, pero a mí cuando esa persona fue y declaró, entregó esa información en alguno de los países, yo no estaba, yo no hice parte de esa delación, fue él, y yo por tanto ni en el país de origen lo pude controvertir, ni en la SGCAN me dan esa posibilidad. Y a eso yo encontraba un antecedente, no sé qué tanto haya cambiado, pero de una circunstancia que ocurrió en Europa, y es que 3 empresas de servicios de correos fueron y presentaron una delación ante la Comisión de la Comunidad Europea. La Comisión de la Comunidad Europea admitió a DHL como parte del programa de delación y le da la inmunidad total. Pero una de esas 3 empresas va y se presenta también ante la Autoridad de Competencia de Italia. Y en Italia a esa empresa, que no era DHL sino otra, la admitieron como delator y sancionaron a DHL. Y entonces, ¿qué dice DHL? Pues esto es la locura, porque yo voy al órgano comunitario, me admiten, me dan el primer lugar, el primer marcador, exoneración, clemencia total, y después una autoridad local me sanciona. Eso sube al tribunal, a la Corte, equivalente a la Corte Suprema de la Comunidad, y la Corte Suprema ratifica la autonomía, la independencia de las autoridades de competencia regional y locales para admitir o no admitir y en qué orden hacerlo en los programas
de delación y los beneficios. Pero yo vuelvo e insisto, ellos tienen ya a través de guías, de comunicaciones, de directrices, pues todo un tema decantado. Uno en la Comisión de la Comunidad Europea encuentra una directriz para todo, una guía, una comunicación a nivel comunitario. Ni siquiera a nivel local en estos países hay guías, mucho menos lo va a haber a nivel subregional. Entonces, a mí me parece que en un escenario de estos, donde no existe un marco normativo claro, donde se quiere construir y hacer antecedentes con algunos con ellos de ellas, pues me parece que es un escenario nefasto para la delación, es un escenario nefasto para la desarticulación de carteles a nivel local. Y yo vuelvo y me ratifico, pues aquí hace falta un debate político, un debate de fondo si se quiere que se mantenga la normativa regional en materia de competencia, por lo menos en la calle. A mí me parece que en el nivel de integración que tenemos no tiene mayor sentido. María Claudia, hablábamos también en esa oportunidad sobre el tema de las multas. ¿Y qué pasa entonces si alguien es exonerado, pero de pronto hay un segundo que es un 50%? ¿Qué pasa en ese? Cuéntanos un poco cómo es cómo debería armonizarse este asunto de las multas para poder lograr un régimen de relación, pues, un evento en que pudiéramos incorporarlo armónico. Bueno, frente a eso lo que hablamos era que actualmente, en caso de que se aceptara por parte de la CAN que los programas de delación locales se pudieran aplicar, compartimos que realmente puede iniciarse como una estrategia de parte del delator de a dónde ir, ¿cierto? Porque podría decir, no, yo voy a Ecuador porque las multas allá me beneficiarían, entonces prefiero ir allá que ir a Colombia, y empezaría una estrategia, digamos, si por parte de la CAN se aceptaran los programas de delación locales, digamos, por respetar el derecho local, teniendo en cuenta que la decisión 608 no cuenta con un programa de delación. Entonces veíamos eso como un reto de cómo implementar un programa de delación regional en el que existiera como una directriz general y que no existieran como estas dudas de a dónde voy, dependiendo de las estrategias, de dónde me va a beneficiar más, dónde voy a tener una menor multa en caso de, digamos, que no me aceptaran el 100% de la exoneración, etcétera. Eso es lo que habíamos comentado. Guillermo, no sé si usted tenga algo sobre ese tema y para finalizar, de pronto cuéntenos un poco sobre el tema de caducidad. Bueno, no, yo creo que ese es un tema pues, que también genera toda una controversia, porque parte de establecer pues, un ordenamiento regional supone que hay una integración de normas que se apliquen y que den certidumbre y confianza a los sujetos, ya sea del orden regional o del orden local. Pero lo que no puede suceder, por lo menos es lo que yo considero, es que se vuelve una circunstancia supremamente complejo para una compañía tener que ver, analizar diferentes normas procesales, sustanciales, diferentes tipos de multas y por supuesto diferentes tipos de prescripciones y la posibilidad de que la autoridad ejerza su competencia. Entonces, yo ya para no aburrirlos más y además porque ya también estoy cansado, pues quiero decir que pues a riesgo de ser repetitivo, mantener lo que existe hoy en día no le hace ningún favor al derecho a la competencia, ni regional ni local. Y creo que eso lo que merita es un análisis de si debe mantenerse, de si debe existir, y si consideran que debe existir, que hace algún sentido con lo que tenemos, pues entonces
que se integre verdaderamente un sistema de manera armónica, de manera complementaria y no de manera como está hoy en día sobrepuesto uno al otro. Gracias, Guillermo. Y para concluir, María Claudia, ¿alguna conclusión de tu parte sobre el tema? Sí, entonces, de manera general, reitero que actualmente para mí, en un cartel regional no existe la posibilidad de delatar para la gente que participa en dicho cartel, ya que la competencia sería de la CAN, y siendo la competencia de la CAN se desplaza todo el ordenamiento jurídico nacional, y eso digamos que lo ha reiterado la Corte Constitucional. Asimismo creo que no, si llega digamos a delatar en un país la CAN, como sería el competente, todo lo que suceda en el ordenamiento nacional, al no haber sido competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, simplemente habría nulidad sobre todo lo actuado por parte de la Superintendencia, y por ende tampoco, digamos que ahí no habría non bis in idem, es decir, no habría sanción doble vez a los agentes, porque simplemente como la Superintendencia no era competente, pues simplemente es nulidad de todo lo actuado, y solamente la CAN es quien puede imponer una sanción, o si en este caso tuviéramos un gran programa de relación regional, pues que se aplicara ese programa. Bueno, muy bien. Para cumplir nuestra promesa, pues damos por cerrado el panel y les agradecemos nuevamente a todos haber permanecido hasta ahora. Muchas gracias.